Hola con todos, mi nombre es Jaime Santiago Urbano Pita y les voy a presentar la segunda parte de la implementación de la práctica número 5 correspondiente a un rectificador trifásico de onda completa semicontrolada. Eh, para iniciar con el análisis de los oscilogramas, eh, usaremos como carga una resistencia de 100 ohmios y, y vamos a presentar dos periodos. Así que hay que proceder a realizar la simulación y observar cómo se comportan estos elementos en presencia de corriente. Vamos a analizar el primer oscilograma. Como podemos observar, cuando se active el primer pulso, eh, aparecerá, aparecerá una corriente en la carga, como podemos observar, que será de aproximadamente unos 3 amperios. Decíamos de unos 3 amperios. Esto va a provocar que el voltaje en la carga se incremente, como podemos observar en este punto. Aquí existirá un pico y empezará a decaer el voltaje, así como la corriente. Al igual que en el teristor 1, esta corriente empezará a decrecer debido a que el voltaje a que el voltaje tiene un comportamiento sinusoidal y este va a empezar a decaer también. Como podemos observar, en el diodo número 3 también existirá una corriente y en el resto de- en el resto de semiconductores no. Para la segunda etapa de esta onda, observamos que al momento del cruce por cero, observamos que en el cruce por cero va, el voltaje no será de cero y tampoco será necesario que se rectifique. Y tomando en consideración el pulso eh, el pulso en la fase B, existirá un nuevo pico en la corriente tanto de la carga como en la corriente del teristor 5, como se observa aquí. Decimos que en la primera etapa, que va desde el cursor 2 al cursor 1, eh, la carga va a tener corriente, al igual que el tiristor 1, el tiristor 3 y el tiristor 5 también tendrá una corriente. Asimismo como no, eh, el tiristor 1 tendrá corriente, va a conducir. El tiristor 3 también va a conducir, no, el, el diodo 6 va a conducir en un pequeño instante de tiempo, asimismo como el diodo 2 también va a conducir en esa etapa. En la segunda etapa observamos, en la segunda etapa vamos a observar que la carga va a conducir corriente, asimismo como el tiristor número 3 que se encuentra en el pulso B, que, que es cuando se va a activar este tiristor, asimismo como el diodo número 2 y el diodo número 4 también van a conducir corriente en esa etapa. Y en la última etapa, cuando se cumple el ciclo,
observamos que la corriente va a conducir corriente, observamos que la carga también va a conducir corriente y el pulso C se va a activar activando el tiristor número 5 que va a conducir, el diodo número 6 también va a conducir en, en, en este instante de tiempo y asimismo el diodo número 4 va a darle corriente a la carga que tendrá el comportamiento similar. Eh, es importante acotar que la unión de las gráficas del diodo 4 con el diodo 6 en esa etapa va a dar como resultado la corriente de la carga y la corriente del tiristor 5. Asimismo, observando los voltajes, aquí tenemos que al momento del pulso en la fase A, este pulso se va a dar cuando la onda se encuentre en su pico. Aquí nos va a entregar la máxima corriente y en la fase B observamos que estaremos en el pico de el voltaje en la fase de BC. Observamos que también en ese instante de tiempo el voltaje de la carga y la corriente de la carga será el máximo que se pueda alcanzar. Y por último, en la fase C, observamos que va a conducir el voltaje de SA y también existirá un pico tanto en el voltaje y en la corriente en ese instante de tiempo. Por último, se presenta las corrientes de todo el sistema. Observando la corriente en la fase A, vamos a tener un pico al momento al momento del primer ángulo de disparo. Como se puede observar, esta va a ser la corriente máxima tanto en la fase A como en el diodo, como en la corriente del tiristor 1. Al momento de activarse el segundo tiristor, observamos que la corriente en la fase A va a decaer a un valor negativo muy pequeño, asimismo como la corriente del tiristor 1 que en esa etapa tenía un comportamiento similar a la corriente en la fase A. Ahora observamos que la corriente en la fase B empezará a conducir y esta tendrá al momento del cruce por cero y también cuando se active el pulso en la fase C, observaremos que la corriente va a decaer de golpe en la fase B, asimismo en el tiristor número 3, como se observa aquí. Y por último, en la fase C, observamos que su corriente se va a disparar. Asimismo, en la corriente del tiristor 5, observamos eso. Ahora vamos a colocar la fuente de voltaje DC de 25 voltios. Vamos a conectarla y observaremos qué sucede con una carga RL de 100 ohmios y 1 miliamp. Simulamos el circuito.
Listo. Observando en la primera etapa, vamos a tener que presentar todas las gráficas. Ya, observando la primera etapa, vamos a tener que, un momento, pegar esta etapa, esta etapa. Listo. Como podemos observar, el comportamiento no ha variado mucho. Este va a variar en, en ciertas cositas como la aparición de corrientes negativas muy pequeñas en los tiristores, como observamos aquí, aquí, acá y acá. Asimismo, observamos que, que el voltaje ha sido, al momento de decaer el voltaje, ya no será tan pequeño, sino que se le va a adicionar los 25 voltios de la fuente de voltaje DC que hayamos colocado en la carga. Observando en la primera etapa de, de la onda del voltaje de la corriente, observamos que su comportamiento no varía mucho y, y observamos la aparición de corrientes negativas en los tiristores, como por ejemplo en el tiristor 3. En la primera etapa, cuando el tiristor 1 está conduciendo, observa la aparición de esas corrientes que se deben a que el inductor está conduciendo, a que, a, a que el inductor no se ha descargado por completo y esto provoca esas corrientes parásitas que se van a ir a los dispositivos semiconductores. Para la primera etapa observamos que va a conducir la corriente en el tiristor 1 y también también va a conducir corriente por el diodo 6 y el diodo 2. Es, es decir, en la fase, la corriente va a circular desde la fase A, se va a ir, la corriente se va a ir desde la fase A por aquí y va a seguir por el ánodo del tiristor 1 hasta el cátodo del tiristor 1 y va a proseguir hasta la carga. Bueno, como habíamos dicho, ir así hasta la carga y esta va a ir por aquí. Como observamos aquí en este instante, vamos a ver que va a conducir el diodo número, va a conducir, a ver, el tiristor 1 está conduciendo y luego de este va a conducir el diodo 6 y el diodo 2. La, el diodo 6 y el diodo 2. Es decir que los voltajes de aquí van a ir por, bueno, este va a ir por el diodo 6, luego por el diodo 2 y se irá hasta limpiamos la pantalla. Bueno, observando, en ese instante de tiempo van a conducir y el diodo 4 va a estar
en su componente de 0 para luego en el siguiente pulso conducir ese diodo. No se observa, pero la corriente en el tiristor 3 se va a incrementar, siendo esta la fase que va a operar en ese instante de tiempo. No se observa y así mismo en la fase C, que ya es el último pulso, cuando ya termina el primer ciclo. Ahora presentando las corrientes, observamos que la respuesta en la corriente de la fase A, en la fase B y en la fase C va a ser más lenta. Esto se debe a la naturaleza inductiva del circuito. Como observamos también, no va a haber mayores variaciones en el comportamiento de la gráfica, a excepción de esa respuesta que es un poco más lenta. Eso sería todo. Muchas gracias.